Hola, amigos y amigas de YouTube. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algunas personas lograron engañar a miles, e incluso a millones, con planes tan elaborados que parecen sacados de una película? Hoy vamos a adentrarnos en el oscuro y fascinante mundo de las estafas. Esas historias que nos dejan boquiabiertos por la creatividad, la audacia y, a veces, la simple desfachatez de quienes las idearon. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. El hombre que vendió el Big Ben, Arthur Ferguson. En 1923, un astuto estafador escocés llamado Ferguson inició una serie de audaces timos. Comenzó en Londres, donde se hizo pasar por guía oficial y convenció a un millonario estadounidense de que la estatua de Nelson en Trafalgar Square estaba en venta por 6.000 libras debido a la crisis económica. Más tarde, Scotland Yard aclaró que era una estafa. Ese mismo verano, Ferguson engañó a otros 2 estadounidenses vendiéndoles el Palacio de Buckingham y el Big Ben. Luego, en París, logró vender la Torre Eiffel como chatarra y arrendar la Casa Blanca a un ganadero de Texas por 99 años, cobrando por adelantado. Su último intento fue en Estados Unidos, donde intentó vender la Estatua de la Libertad a un australiano, pero fue fotografiado y capturado. Tras 5 años en prisión, se mudó a Los Ángeles, donde continuó sus estafas hasta su muerte en 1938. El hombre que vendió la Torre Eiffel, Victor Lustig. Victor Lustig, nacido como Robert V. Milo en 1890 en la República Checa, fue uno de los estafadores más notorios de la historia. Conocido como el Conde Lustig, adoptó una personalidad refinada y encantadora para engañar a sus víctimas. Tras emigrar a Europa y aprender varios idiomas, cometió sus mayores estafas en París y Nueva York. En 1925, aprovechando los rumores de que el gobierno francés planeaba demoler la Torre Eiffel por su alto costo de mantenimiento, Lustig la vendió a comerciantes de chatarra, obteniendo una fortuna. Aunque uno de los compradores, Monsieur Poisson, sospechó, Lustig lo calmó con un soborno y escapó con el dinero. Meses después, intentó repetir la estafa, pero no tuvo tanto éxito. Antes de este engaño, Lustig había perfeccionado sus habilidades con otra artimaña, una máquina que supuestamente imprimía billetes. Vendió este dispositivo a varios empresarios, incluyendo a un sheriff de Oklahoma, quien, al descubrir el engaño, intentó vengarse. Sin embargo, Lustig lo confundió y logró que el sheriff fuera arrestado por distribuir billetes falsos. En 1926, Lustig intentó estafar al temido gángster Al Capone, pidiéndole $50,000 con la promesa de duplicarlos en 60 días. Aunque no cumplió su promesa, devolvió el dinero intacto y Capone, impresionado por su honradez, le dio $5,000 como regalo, que era exactamente lo que Lustig buscaba. A lo largo de una década, Lustig continuó estafando hasta que una amante lo traicionó, llevando a su arresto. Logró escapar, pero fue capturado nuevamente y sentenciado a 20 años de prisión. Murió en 1947 en una prisión de California a causa de una neumonía. Su legado como uno de los estafadores más audaces de la historia perdura hasta hoy. Llegamos a la mitad del video. Si están disfrutando de este recorrido por las estafas más grandes de la historia, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Ahora, continuemos con las últimas estafas. El impostor que engañó a la alta sociedad, George Psalmanazar. George Psalmanazar, un personaje fascinante del siglo XVIII, se hizo famoso en Europa tras publicar Descripción de Formosa, un libro en el que afirmaba ser el primer nativo de Formosa, actual Taiwán, en llegar al continente. En su obra describía costumbres, vestimentas y una lengua inventada, que incluso fue reconocida en Alemania. Su relato, mezcla de aventuras y espiritualidad, cautivó a intelectuales londinenses, quienes lo aceptaron como auténtico. Salmanasar detallaba que los formoseños eran blancos, vivían en cuevas y adoraban a un profeta llamado como él.
Con la ayuda del sacerdote Alexander Innes, llegó a Londres, donde su exótica historia le granjeó fama y reconocimiento. Aunque su engaño fue descubierto con el tiempo, nunca admitió su mentira públicamente. Tras su éxito, trabajó como capellán y escritor teológico, viviendo modestamente con una pensión. Solo en sus memorias póstumas, Memorias de George Psalmanazar, un nativo reputado de Formosa, reveló parte de su juventud y el engaño, aunque nunca desveló su verdadero nombre. Su vida, llena de invención y misterio, sigue siendo un relato cautivador. La isla de Pollais, Gregor MacGregor. Gregor MacGregor, un escocés del siglo XIX, es conocido como uno de los mayores estafadores de la historia. Tras una carrera militar en la que luchó contra los franceses en la península ibérica y en Venezuela bajo las órdenes de Simón Bolívar, MacGregor se embarcó en una serie de fraudes audaces. Su estafa más famosa fue la creación de un país ficticio llamado Pollais, que supuestamente estaba ubicado en la costa de Honduras. MacGregor afirmó que este territorio estaba lleno de riquezas. Para respaldar su fraude, MacGregor creó una elaborada campaña de marketing que incluía anuncios en prensa, panfletos, libros e incluso una canción. También diseñó una bandera, un himno y un mapa detallado, pero falso, de Pollais. Logró vender bonos por valor de 1,3 millones de libras de la época, equivalentes a unos 3.600 millones de libras actuales, y convenció a alrededor de 250 colonos escoceses para que se trasladaran a Pollais. Sin embargo, cuando los colonos llegaron, encontraron un territorio inhóspito y sin infraestructuras, lo que llevó a la muerte de 2/3 de ellos debido a enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla. Fue arrestado en 1825, pero absuelto en el juicio. Finalmente, huyó a Caracas, donde murió en 1845. MacGregor es recordado como un maestro del engaño, cuya audacia y habilidad para manipular la confianza de la gente lo convirtieron en una figura legendaria en la historia de los fraudes. La estafa de la cura milagrosa. John R. Brinkley. John R. Brinkley fue un controvertido médico que en 1917 realizó un insólito experimento en Milford, Kansas. Un granjero, preocupado por su libido, le pidió ayuda, y Brinkley, inspirado por la vitalidad de las cabras, sugirió trasplantarle los testículos de uno de estos animales. Sorprendentemente, el hombre accedió y la operación se llevó a cabo en secreto. La noticia se esparció, y otros hombres solicitaron el procedimiento, incluido William Stitsworth, cuya esposa también se sometió a un trasplante de ovario de cabra. Poco después, la mujer quedó embarazada, lo que fortaleció la reputación de Brinkley y atrajo a más pacientes. Con el respaldo de figuras prominentes, su negocio prosperó y se convirtió en uno de los médicos más ricos de Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad médica empezó a cuestionarlo. Maurice Fishbane, editor de la Journal of the American Medical Association, lo denunció como un charlatán. Brinkley respondió usando su estación de radio para defenderse y ofrecer testimonios de pacientes satisfechos. A pesar de su influencia y apoyo político, en 1930, la Junta Médica de Kansas revocó su licencia por conducta inmoral. En 1938 se presentó evidencia de que al menos 42 hombres habían muerto en sus operaciones. En un juicio clave, se demostró que Brinkley sabía que su procedimiento no tenía base científica. Tras múltiples demandas y la confiscación de su estación de radio, se declaró en bancarrota en 1941. Su salud se deterioró y murió en 1942 a los 56 años, dejando un legado de fraude médico y codicia, pero también una lección sobre la facilidad con la que las personas buscan soluciones milagrosas. El caso Theranos, Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, nacida en 1984 en Washington, D.C., fue la fundadora y exdirectora ejecutiva de Theranos, una empresa de tecnología médica que prometía realizar pruebas de laboratorio con solo unas gotas de sangre. La compañía alcanzó gran éxito y financiamiento, pero su tecnología resultó ser defectuosa y poco fiable.
Empleados denunciaron inconsistencias y malas prácticas, lo que llevó a investigaciones federales y acusaciones de fraude. En 2014, Forbes la incluyó en su lista de multimillonarios con una fortuna estimada en $4.500 millones. Sin embargo, en 2016, tras crecientes sospechas sobre la viabilidad de su tecnología, su patrimonio fue reevaluado a cero. En 2018, Holmes y su expareja, Ramesh Balwani, fueron procesados por fraude y liberados bajo fianza. En 2022, Holmes fue declarada culpable de varios cargos de fraude y conspiración, siendo sentenciada a más de 11 años de prisión. Holmes fundó su empresa en 2003 mientras estudiaba en Stanford. Sin embargo, la tecnología de Theranos nunca cumplió con sus promesas. En 2016, tras investigaciones y demandas, Holmes cerró laboratorios y despidió empleados. Su historia se convirtió en un caso emblemático de fraude en Silicon Valley, destacando los riesgos de la cultura de innovación sin regulaciones estrictas. Estos fraudes son un testimonio de cómo la ambición y el ingenio pueden ser utilizados para el engaño, pero también nos recuerdan la importancia de la investigación y el pensamiento crítico. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido como este.